Ya, muy bienvenidos todos y todas a esta nueva clase de física esencial. Recuerden, por favor, compartirnos en sus redes sociales para que más personas sepan de esta muy linda iniciativa, ¿cierto? Que es el Preuniversitario de Preparación Ética. Eh, Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para que les lleguen los avisos de los nuevos videos que se están subiendo, de todas las actividades que estamos realizando. Y también, por supuesto, eh, estamos hoy en día con Física Esencial. Estamos dentro del eje temático, ¿cierto? Que es materia y sus transformaciones. Y particularmente, ¿cierto? Dentro de lo que es el área de las ondas. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de las ondas nuevamente, al igual que la clase anterior, pero nos vamos a centrar en lo que es el espectro audible y algunas características de las ondas, ¿cierto? Y el espectro electromagnético. Ya vamos a mencionar algunas características que tienen las ondas de sonido y que comparten con las ondas electromagnéticas. Si ustedes recuerdan, acá teníamos toda una explicación de por qué habíamos elegido estas imágenes, ¿cierto? De las ondas gravitacionales. Habíamos hablado la semana pasada al inicio, a la introducción, ¿cierto? Mencionamos lo que eran las ondas gravitacionales y este tremendo experimento, ¿cierto? O montaje experimental que se denomina LIGO, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a hablar acerca de algunas características, vamos a intentar reconocer, ¿cierto? Y ser capaces de analizar qué es lo que nos están diciendo cuando nos dicen tono de un sonido, o el timbre de un sonido, o la intensidad, ¿cierto? Sonora. Y vamos a hablar acerca de algunos otros fenómenos, ¿cierto? Como son la interferencia y la resonancia, así como los vamos a tocar por el ladito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de tono, cuando a nosotros estamos hablando más bien de sonido, ¿cierto? Cuando estamos en el contexto de las ondas sonoras y del sonido que nosotros podemos escuchar, es muy común escuchar a las personas hablar de tono o la altura de un sonido. ¿Qué tan alto es un sonido? ¿Qué tan agudo, ¿cierto? ¿Qué tan grave? ¿Qué tan bajo? Cuando nosotros hacemos referencia a esas características, nosotros estamos hablando del tono, ¿ya? El tono de un sonido está asociado a su frecuencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sonidos graves o sonidos agudos, estamos haciendo referencia justamente a esta característica, que es, cierto, la frecuencia de un sonido. Entonces, cuando los sonidos son bajos, o otro sinónimo podría ser grave, estamos hablando de que la frecuencia de oscilación, en este caso para ese sonido, es una frecuencia pequeña, ¿ya? Frecuencias pequeñas. Para los que no recuerdan el concepto de frecuencia, la frecuencia tiene que ver con la oscilación, ¿cierto? Con cuántas oscilaciones hay en un segundo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo, ¿cierto? Tenemos un péndulo que es básicamente una masa que cuelga de un hilo. Este péndulo va a realizar movimientos, ¿cierto? De vaivén. Si esta es la posición 1, ¿cierto? El péndulo parte acá, se mueve en esa dirección, ¿cierto? Llega hasta la posición contraria, ¿cierto? Y luego se devuelve y vuelve a la posición original. En este movimiento que nosotros llamamos oscilación, cuando se cumple una oscilación, el tiempo que se demora en realizarse esta oscilación se denomina periodo, ¿cierto? El tiempo está asociado, el tiempo en el que esto va y vuelve se denomina periodo, y se representa con la letra T, ¿ya? Periodo. En cambio, la frecuencia hace referencia a cuántas oscilaciones, es decir, cuántos de estos movimientos de vaivén realizan una cierta unidad de tiempo. En este caso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de frecuencia, estamos hablando de número de oscilaciones en una unidad de tiempo, ¿ya? Generalmente esa unidad de tiempo suele ser el segundo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de frecuencias pequeñas, hablamos de un número pequeño de oscilaciones en un segundo, por ejemplo, ¿ya? Si yo realizo 2 oscilaciones por segundo, hablo de, ¿cierto? De 2 Hz. 2 oscilaciones, ¿cierto? En un segundo, ahí tenemos, ¿cierto? 2 Hz.
de frecuencia. Si yo realizo 3 oscilaciones por segundo, 3 oscilaciones en un segundo, entonces ahí tengo 3 Hz. Y así sucesivamente, por supuesto. ¿Ya? Entonces los sonidos graves o los sonidos bajos que nosotros podemos percibir están asociados justamente a frecuencias pequeñas. Ya vamos a hablar respecto a qué tan pequeñas tienen que ser estas, estas frecuencias. El objetivo de la clase de hoy es comprender el espectro audible y el espectro electromagnético. Para eso, ¿cierto? Vamos a mencionar algunas características. A ver, la Victoria dice, hace una pregunta, dice, si tengo 6 oscilaciones en 3 segundos, entonces son 2 Hz, justamente, tal cual, Victoria. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros hablamos de frecuencia, hablamos de número de oscilaciones en un determinado tiempo, y ese determinado tiempo, ¿cierto? En el sistema internacional es el segundo. Entonces, cuando las oscilaciones son número de oscilaciones partido por segundo, eso es siempre Hertz. Hertz es el apellido de un científico alemán que trabajó con las ondas electromagnéticas. De ahí viene la unidad de medida en honor a él. De la misma manera, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sonidos altos, altos o agudos, ¿ya? Sonidos altos o agudos, hacemos referencia a frecuencias grandes. Y eso desde el punto de vista de la física significa un mayor número de oscilaciones. Estamos acá hablando, ¿cierto? Frecuencias grandes para nosotros son frecuencias de 2000 oscilaciones en un segundo. Eso serían, ¿cierto? 2000 Hz. Ahí estamos hablando de oscilaciones que son, o sea, perdón, de frecuencias grandes para nosotros, ¿cierto? Para nuestra audición. Y etcétera, por supuesto, ahí ya estamos hablando de grandes frecuencias. Entonces, sonidos que tienen frecuencias altas, nosotros los solemos representar, ¿cierto? O mencionar como sonidos altos o agudos. ¿Ya? Entonces, estos conceptos de bajos y graves o altos y agudos hacen referencia justamente a la frecuencia con la que vibra el aire, ¿cierto? Si es que el sonido está viajando en el aire, las partículas de aire con qué tan rápido están oscilando, tiene relación con si el sonido que nosotros estamos escuchando es un sonido agudo o un sonido grave. Entonces, por ejemplo, en la guitarra, cuando nosotros tocamos las cuerdas más de abajo, ¿cierto? De la guitarra, de las 6 cuerdas que tiene la guitarra, ¿cierto? Si nosotros tocamos las de más abajo suelen tener sonidos más agudos que las que están más arriba, que suelen tener sonidos más graves. Eso significa que las cuerdas de abajo vibran más rápido, ¿cierto? Tienen una mayor frecuencia que las cuerdas que en este caso están en la parte superior, ¿ya? En la parte superior de la guitarra, las cuerdas de arriba, ¿cierto? Son más graves, y eso significa entonces que esas cuerdas en particular tienen que vibrar más rápido, ¿ya? Entonces, las cuerdas de más arriba son más graves y tienen frecuencias menores, son de menor frecuencia. O sea, oscilan o se mueven, vibran de manera más lenta. Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? O ese es el concepto que hay detrás de tono o altura de un sonido. Es muy, muy común escuchar este tipo de conceptos o de palabras cuando hablamos en música. Cuando estamos en música, ¿cierto? Se suele hablar de si el sonido es agudo o es grave, o es alto o es bajo. En física, nosotros se suele, ¿cierto?, representar el sonido en base a su frecuencia, ¿no? O sea, decimos tantos hertz. Ah, ya, esa cosa es grave o aguda y va a depender, ¿cierto?, de cuántos hertz estemos hablando. Ahora, otro concepto importante dentro de lo que es el ámbito del sonido tiene que ver con el concepto de timbre, ¿ya? Y vamos a hablar de él de inmediato. Entonces, hay una diferencia súper importante porque hay personas que se suelen confundir cuando hablamos de timbre o de tono, ¿ya? Son dos cosas súper distintas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes llaman por teléfono y hablan no sé, con algún... sí, Antonio, para el ser humano, para el oído nuestro, 2000 Hz es un sonido agudo, sí, justamente. Desde el punto de vista de los sonidos, obviamente vamos a ver que hay frecuencias que pueden ser muchas veces más grandes que ese valor, ¿ya? Relativamente hablando, sí es un valor grande.
De nada. Entonces, el timbre. ¿Qué sería el timbre? Fíjense bien. Ustedes, nosotros ya no nos conocemos, ¿cierto? Llevamos harto tiempo haciendo clases, y ustedes reconocen mi voz. Si yo apagara mi cámara y otra persona hiciera la clase, a pesar de que ustedes no la vieran, podrían saber, ¿cierto?, si esa persona soy yo, distinguiendo su voz. Entonces, todos los seres humanos tenemos voces que son relativamente características. Nuestro sonido de nuestra voz es muy particular. Y efectivamente nos diferencia a unos de otros. Ahora no sé si han fijado, pero en la familia de repente los papás con los hijos suelen tener voces similares, sobre todo cuando uno habla con ellos por teléfono, o entre los hermanos. Y aquí se me va a caer pido permiso para que se me caiga el carnet un poco, pero por ejemplo cuando en mi época uno no tenía celulares, no todo el mundo tenía celulares, y lo más común era tener teléfono en la casa. Entonces, por ejemplo, tú querías hablar yo llamaba a mi polola para la casa y le decía, hola, mi amor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y resulta que no estaba hablando con mi polola, estaba hablando con la hermana o estaba hablando con la mamá. Entonces, esos tipos de bochornos solían ocurrir, ¿cierto? Cuando uno llamaba a los teléfonos fijos en las casas, y para las niñas pasaba lo mismo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, soy el papá. Ah, chuta, perdón, tío. Ya. Entonces, dentro de una familia, dentro de un grupo familiar, las voces pueden ser similares debido a las características anatómicas. Fíjense que nuestra voz tiene este sonido particular debido, ¿cierto?, a ciertas características que tienen que ver con la forma de nuestra mandíbula, la forma de la estructura ósea. Aquí vamos a poner aquí la forma de los huesos. Entonces, la forma de nuestra cara, desde el punto de vista de los huesos que la componen, el tamaño de nuestra mandíbula, eh, el tamaño de nuestra garganta, el tamaño de nuestro pecho, ¿cierto? La infraestructura ósea, por así decirlo, el marco óseo de nuestra cara, le da el sonido característico a nuestra voz. Y eso es producto de que el sonido que sale, ¿cierto? El aire que nosotros expulsamos a través de nuestros pulmones y que pasa por las cuerdas vocales, eh, se refleja en toda la cavidad mandibular, ¿cierto? En toda la cavidad mandibular el sonido se refleja en la lengua, se refleja en los dientes, en el paladar, y cada una de esas reflexiones genera un fenómeno en física que nosotros denominamos interferencia. Entonces, debido a esas múltiples y singulares reflexiones que ocurren dentro de nuestra mandíbula, es que efectivamente nosotros tenemos esta voz característica que nos diferencia a uno de otro. Y es por esa razón que las voces entre familiares suenan similares, porque ustedes saben que la anatomía o ciertos rasgos anatómicos se heredan a través de los genes, por supuesto. Entonces no es raro pensar que dos hermanos, ¿cierto? O un padre y un hijo, o una madre y una hija, o dos hermanas, pueden tener sonidos de voces similares. Ahora, fíjense, esa diferencia, esa pequeña diferencia que hay entre una voz y otra, es lo que nosotros en física, ¿cierto? En la física del sonido denominamos el timbre, ¿ya? Y que no tiene relación con la frecuencia, tiene relación con la interferencia que se produce dentro del elemento que está emitiendo el sonido. Ya vamos a hablar de eso, Alan, no te adelantes todavía, tranquilidad. Efectivamente, Marlene, la Marlene nos dice que Freddie Mercury tenía una voz tan particular y era producto de su estructura ósea, efectivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tener dos instrumentos musicales acá. Podría tener, por ejemplo, un violín y podría tener acá una flauta. Si yo en el violín ejecuto, ¿cierto?, una nota particular. Por ejemplo, yo tengo un violín. Vamos a suponer que yo tengo un violín y toco con el violín, ¿cierto?, la nota la mayor. Y luego con mi flauta emito exactamente la misma nota. Ambos elementos están emitiendo la misma nota, están en el mismo tono, es decir, están generando una nota que tiene la misma frecuencia. La misma frecuencia. Sin embargo, frecuencias iguales, ¿ya? La misma frecuencia.
Sin embargo, nosotros somos con nuestro oído capaz de diferenciar cuál es el sonido que está emitiendo el violín y cuál es el sonido que está emitiendo la flauta. Es decir, nuestro oído es capaz de diferenciar qué sonido corresponde a qué elemento. Porque efectivamente la estructura de un violín, el cómo un violín, ¿cierto?, se construye, el cómo está construido un violín, es muy distinto a la forma y a los materiales de los que están hechos una flauta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se diferencia en la estructura, en su forma, y se diferencia también en los materiales que la componen. Cada uno de esos elementos, la forma, el material, ¿cierto?, generan un sonido característico. Y ese sonido característico que nuestro oído es capaz de reconocer es lo que nosotros denominamos como timbre. ¿Ya? Voy a leer un ratito el chat a ver qué es lo que está pasando. Justamente, Matías, tal cual. El timbre es lo que provoca la diferencia en la percepción del sonido respecto de un instrumento u otro. Y la Antonia nos dice, entonces depende de ciertas características o puntos de reflexión que pueden existir en el elemento que produzca el sonido, variaciones del timbre. Sí, efectivamente, si yo le cambio la forma al violín, el violín, a pesar de que va a seguir compuesto de madera, si va a seguir compuesto de cuerdas, va a sonar distinto. Por lo tanto, no es solamente el tipo de elemento que está vibrando, en este caso las cuerdas o el viento, sino que también tiene que ver con la forma y tiene que ver con los materiales. ¿Ya? Si yo tengo una flauta de madera, una flauta de metal, una flauta de plástico, no van a sonar igual. Se van a generar distintos sonidos o distinto timbre en realidad. Ahí la característica que va a cambiar es el timbre. Y por eso efectivamente están los violines, las violas, los violonchelos, etc. Justamente, Alan. Entonces, por ahí estoy viendo que están preguntando harto respecto de la interferencia y es justamente el tema en el que yo me quería detener para que lo pudiéramos conversar un poquito, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un poco en qué consiste esto eh, de la interferencia. Ya, entonces, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo? ¿Lo pueden ver? Ya, fantástico. Entonces, lo que tenemos acá es una simulación donde nosotros podemos crear distintos tipos de ondas, de manera muy sencilla. ¿Ya? Entonces yo aquí, fíjense, puedo reducir todo a cero y no tenemos nada. Entonces fíjense, yo puedo poner acá una onda, nuestra primera onda, una onda sinusoidal, ¿cierto? Una onda común y corriente, que va a estar representada con el color rojo y va a tener una amplitud, en este caso, ¿cierto?, de 0,5. Y podemos ver, ¿cierto?, aquí la onda representada y acá abajo, ¿cierto?, el resultado. Ya vamos a ver el resultado de qué. Entonces, ¿qué pasa si yo en un lugar tengo más de una onda? ¿Qué pasa si en un mismo lugar, en un mismo espacio, yo tengo no una onda, sino que yo tengo dos ondas? Entonces, miren lo que ocurre. Vamos a generar una segunda onda, también sinusoidal. Fíjense, también tiene la misma forma que la primera, pero tiene dos guatitas en vez de tener una. En el mismo largo, ¿cierto?, se forman cuatro en vez de dos. La naranja, ¿cierto?, tiene una frecuencia mayor, ¿ya?, que la roja. La roja tiene una frecuencia, en este caso estamos viendo, aquí tenemos una longitud de onda, aquí tenemos una oscilación, y para la naranja tenemos dos oscilaciones, ¿cierto? Entonces, observen lo que pasó abajo. Observen la figura de abajo que dice suma. Lo que está ocurriendo acá abajo es lo que en física se denomina como superposición, y esa es una característica que tienen las ondas. Todas las ondas tienen la capacidad de sumarse a sí mismas. Cuando se encuentran, dos ondas se suman, se pueden sumar, se sobreponen y se suman. ¿Y qué es lo que se está sumando acá? Se suman las amplitudes. Y si yo sigo agregando otras ondas, fíjense, si yo agrego otra onda, una onda amarilla y una onda verde y una onda verde distinta, ¿cierto? Observen que la sumatoria de cada una de estas ondas está generando un patrón totalmente distinto. Entonces, a partir de muchas ondas armónicas, ¿cierto?, de muchas ondas sinusoidales con formas de senos y cosenos, yo puedo generar una estructura o una onda que no tiene nada que ver con las anteriores. Entonces, lo que estamos viendo acá abajo, a donde dice suma, es el efecto combinado de todas estas ondas superpuestas. Es decir, lo que estamos viendo acá abajo como suma es un patrón de interferencia. Esta es la forma de la onda, ¿cierto?, producto de la interferencia de cada una de las que está arriba. Oscar dice, hay una intro de un
Ahí no alcancé a entender qué es lo que es estucio, que tiene muchas ondas. Eso no lo entendí, Oscar. No sé si podrías repetirlo. Hay una intro de un estudio que tiene muchas ondas. Mm. ¿A qué te refieres con un estudio? Y por intro, una introducción. Es como... Ah, ya. Ya sé a lo que te refieres. No lo recuerdo en este momento, pero sí, tienes toda la razón. Sí, sé a lo que te refieres, pero no recuerdo cuál es el estudio que usa esto. Entonces, fíjense que a partir de muchas ondas, todas y cada una de ellas, fíjense, periódicas, con un periodo súper definido, ¿cierto? Son ondas todas muy bonitas y muy ordenaditas. La única diferencia es que tienen distintas frecuencias nomás. Producto de cada una de estas ondas que se están sumando, ¿cierto? Se están interfiriendo. Y como consecuencia de que todas estas ondas comparten el mismo espacio, ¿cierto? Existen en el mismo lugar, lo que ocurre, ¿cierto? Es que se forma una nueva onda. Y esta onda que se forma es lo que nosotros, o este fenómeno que produce esta onda de esta forma rara, es lo que nosotros en física denominamos como interferencia. Entonces, eso ocurre cuando se cruzan, ¿cierto? Distintas señales y se produce una nueva señal a partir de ese cruce. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Y esto es justamente lo que ocurre dentro de un instrumento musical. Dentro de un instrumento musical o dentro de nuestra boca, a través de nuestra laringe, ¿cierto? Tenemos múltiples ondas que están chocando, ¿cierto? Están chocando con las paredes de los huesos, con las paredes de nuestra piel, y están reflejándose. Y cada una de esas ondas reflejadas se encuentra con otra, ¿cierto? De distinta frecuencia, y lo que genera es un patrón característico, y ese patrón característico es nuestra voz. Si ustedes analizaran, hay un instrumento, en este caso hay un equipo que permite ver, que permite visualizar las ondas de sonido, que se llama osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar ondas, sean de sonido, sean eléctricas, sean del tipo que sean. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un micrófono conectado al osciloscopio y uno empieza a hablar, uno va a ver la forma que tiene la onda de su voz. Y eso es producto de las múltiples interferencias que ocurren dentro de la cavidad bucal, la cavidad nasal, por supuesto. Está todo involucrado en nuestra voz. Nosotros sonamos de la manera en que lo hacemos, por cómo es la forma de nuestra mandíbula, por cómo es la forma de nuestra nariz, por cómo es la forma de nuestra garganta, nuestra laringe, etc. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de interferencia, ¿cierto? Un fenómeno que ocurre producto de que las ondas se pueden sobreponer, superponer, ¿cierto? Unas a otras. Si no hubiese interferencia, entonces veríamos cada una de estas ondas por sí sola y existirían de manera separada, no se unirían, ¿ya? O chocarían entre ellas, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la materia. La materia no se puede superponer, la materia grande, ¿cierto? Nosotros, yo si trato de pasar por donde está una persona, yo choco con esa persona y no puedo estar en el mismo lugar que está ella, pues choco con ella. En cambio, dos ondas sí pueden estar en el mismo lugar. Entonces, si no hubiese interferencia, las ondas como que chocarían nomás. Se produciría a lo mejor reflexión. Efectivamente, Victoria. De hecho, si tú te sometes a operaciones que tienen que ver con tu cavidad bucal, tu cavidad nasal, tu garganta, tu voz va a cambiar. Yo tengo una prima que hace varios años atrás se sacó las amígdalas y producto de la operación de las amígdalas su voz cambió. No cambió mucho, pero era notorio, se notaba. Sí, por supuesto, una rinoplastia puede afectar en cómo tú suenas. A lo mejor no mucho, porque la cantidad de reflexiones del sonido que hay en la nariz no son tan grandes como las que hay en la boca o en la garganta. Pero, por ejemplo, si tú te sacas las amígdalas, tú vas a sonar distinta, sin lugar a dudas. ¿Ya? ¿Se comprende entonces lo que es la interferencia, el concepto de interferencia? De cómo a partir de muchas ondas que se superponen, se construye una nueva onda que tiene una forma distinta, una forma característica. Ya, genial. Continuemos entonces con nuestra presentación. Entonces, no, partimos hace un ratito, partimos hace como 10, 15 minutos, más o menos. Entonces, fíjense, tenemos acá el tono, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Que hacía referencia a la frecuencia, el timbre, que hace referencia, ¿cierto?, al cómo suena de forma característica un elemento. En este caso, ¿cierto?, nosotros hablamos particularmente de lo que ocurría con la interferencia al interior de nuestra boca.
y la intensidad del sonido. Fíjense que la intensidad del sonido nosotros no se suele llamar intensidad del sonido. Nosotros utilizamos para este concepto otra palabra, que no necesariamente es la más adecuada, pero utilizamos otra palabra para referirnos a la intensidad del sonido. ¿Alguno de ustedes conoce cuál es la palabra que nosotros usamos en el vocabulario común y corriente? Muy bien, Sayen, correcto, el volumen. Nosotros cuando hablamos de intensidad sonora, cuando hablamos de qué tan fuerte suena algo, también, de hecho, también ocupamos el concepto de fuerza, Marlene. Sí, tienes razón, suena fuerte, suena despacio, sí, también es correcto. Pero el que más se utiliza es el concepto de volumen. Entonces nosotros solemos hablar de volumen cuando hablamos de intensidad sonora. Así que ahí tienen que tener ojo, ¿ya? La intensidad del sonido es lo que nosotros comúnmente, ¿cierto?, denominamos volumen. Aquí lo voy a escribir aquí abajito. Y eso está asociado con la amplitud de una onda. Es decir, con qué tan amplia es la onda. Yo puedo tener, no está asociada ni con la frecuencia, ¿cierto?, ni con la interferencia, está asociada directamente con la amplitud. ¿Ya? Entonces, por ahí preguntaban, ¿cierto? Estaban muy metidos con lo que era la resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que se da exclusivamente en las ondas o en todos los fenómenos que se comporten de manera ondulatoria. Y lo que hace es que si yo tengo una señal, por ejemplo, una señal chiquitita, y yo a esta señal chiquitita le aplico un refuerzo, ese refuerzo puede ser una fuerza externa. Si esa fuerza externa actúa con una cierta frecuencia, es decir, no es constante, es una fuerza que se aplica y se deja de aplicar, una fuerza que se aplica o un incentivo que se aplica y se deja de aplicar, ¿ya? Como intermitente. Toda la razón, Oscar. Entonces, resonancia, ¿ya? Estábamos imaginándonos que teníamos una onda aquí chiquitita, ¿cierto? De amplitud muy pequeña, y a este objeto que está vibrando, que tiene una amplitud muy pequeña, yo le aplico una fuerza externa. Esta fuerza externa posee una cierta frecuencia, es decir, es una fuerza intermitente que actúa y no actúa, actúa y no actúa. Si la frecuencia de la fuerza o de este agente externo es similar a la frecuencia natural que tiene la onda, ¿cierto? A su frecuencia natural, si esta frecuencia, ¿cierto? Si esta, la frecuencia sub cero, llamémosle, ¿cierto? La frecuencia F sub cero a la frecuencia natural de la onda y F a la frecuencia de este agente externo que como que está actuando sobre el sistema. Si estas dos frecuencias son similares, entonces lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo, esta onda se va a volver cada vez más grande, va a tener una mayor amplitud y va a empezar a ser cada vez más grande, manteniendo su frecuencia. No cambia la frecuencia de la onda, pero sí se modifica la amplitud de la señal. Entonces, eso es la resonancia. Asimismo funcionan las resonancias magnéticas fabianas. Sí, por supuesto. Ya, esa resonancia es un poco más compleja porque hay que hablar de fenómenos cuánticos, es decir, hay que hablar de ciertas características o ciertas propiedades que tienen los átomos o los electrones o los protones, ¿cierto? Habría que hablar de ciertas características cuánticas para poder hablar de la resonancia magnética, pero fíjense que es el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver la resonancia en fenómenos mucho más simples, ¿cierto? Porque explicar una resonancia magnética puede que nos tome más tiempo del que tenemos. Por ejemplo, en un columpio. Cuando ustedes se suben a un columpio, cuando ustedes, ¿cierto?, se suben a un columpio, ustedes para poder darse vuelo, ¿cierto? Si ustedes no tienen a nadie que los impulse, ¿cierto? Y están aquí, ¿cierto? Sentados, ustedes aquí con sus patitas colgando. Entonces, si nadie les va a dar vuelo y ustedes no quieren echarse para atrás, ¿cierto? Existe un mecanismo que uno hace, que es con los pies. Uno empieza a mover los pies hacia adelante y hacia atrás, con un cierto ritmo, no con cualquier ritmo. Si el ritmo con el cual nosotros movemos los pies es el adecuado, el péndulo, en este caso, ¿cierto? El columpio, empieza a moverse hacia adelante y hacia atrás. Solo, si el ritmo de nuestros pies es el adecuado. ¿Se han dado cuenta de que si uno lo hace más rápido o lo hace muy lento, no resulta? El ritmo tiene que ser el adecuado. ¿Por qué? Porque en este caso, esta fuerza externa intermitente son nuestros pies. Nuestros pies están actuando como la fuerza externa sobre el sistema.
y el ritmo, es decir, la frecuencia con la que tienen que moverse nuestros pies, tiene que ser muy parecido a la frecuencia con la que se mueve el columpio. Cuando eso ocurre, entonces el columpio empieza a moverse cada vez, su movimiento es cada vez más amplio, ¿cierto? El columpio se empieza a mover cada vez más hacia adelante, más hacia atrás, empieza a aumentar su amplitud, y tenemos efectivamente el fenómeno de resonancia. Entonces la resonancia ocurre cuando yo tengo un objeto que oscila y una fuerza externa que lo empuja, por así decirlo, algo externo que lo está empujando con una frecuencia muy similar a la que tiene él de manera natural para oscilar. Por ejemplo, hay una historia de unos soldados que pasaron por un puente y que producto del ritmo de la marcha de los pies de los soldados, el puente empezó a vibrar y empezó a vibrar cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, y producto del paso de la compañía militar, ¿cierto? Con su ritmo sincrónico de marcha, el puente se vino abajo, ¿ya? O por ejemplo también hay imágenes de puentes que empiezan a moverse mucho, empiezan a moverse para todos lados producto del viento. Eso también es súper importante. ¿Ya? El viento, cuando sopla, ¿cierto? Y empuja algo, si la frecuencia del puente es similar a la frecuencia del viento, entonces el puente se va a empezar a mover cada vez más rápido, ¿cierto? O por ejemplo, llevándolo al tema de las protestas, ¿cierto? Y cómo votan los semáforos. ¿Se han dado cuenta cómo votan los semáforos los encapuchados? Un semáforo, una cuestión de fierro súper grande y súper tosca, y lo único que hacen, ¿cierto?, es los empujan un poquito, y el poste se balancea, ¿cierto? Y producto de la fuerza que le hacen, que es la apropiada, ¿cierto?, lo que hace es que el poste empieza a moverse cada vez más hacia los lados, ¿cierto?, con un buen ritmo justamente, ¿cierto? Y ahí finalmente empieza a ceder el material, empiezan a ceder los anclajes al piso, y producto de la resonancia, el semáforo termina cayendo al suelo, ¿ya? O también lo que ocurre, por ejemplo, con estas cantantes, ¿cierto? Que cantan y pueden romper una copa de vidrio gracias a su voz. Eso también es resonancia, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno de la resonancia. La resonancia es como un elemento puede vibrar cada vez con mayor amplitud si es que se le aplica la frecuencia correcta con una fuerza con una frecuencia correcta. De hecho, en el horno de microondas funciona de esa manera. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, me gustaría que conversáramos acerca de algunas otras características del sonido, como son, por ejemplo, lo que nosotros en acústica denominamos como el rango audible. A Victoria, resonancia. La pregunta que hace la Victoria es súper interesante. Dice, ¿cómo se explica que salga sonido una copa de vino con agua si uno pasa el dedo por la copa? Resonancia. Justamente tú estás haciendo vibrar la copa con tu dedo, y eso hace que cada vez vibre más fuerte, y al vibrar más fuerte emite mayor sonido, porque el sonido es audible, se puede escuchar. Justamente, Antonia, entonces la resonancia ocurre cuando las frecuencias coinciden, justamente. Entonces, existe algo que nosotros en física llamamos el rango audible o el espectro audible. Y en el caso de todos los animales, ¿cierto? Y todos los mamíferos e insectos, todos tienen un rango audible, es decir, tiene que ver con la capacidad de percibir ondas mecánicas. Nosotros tenemos la capacidad de percibir ondas mecánicas, y los sensores que nosotros tenemos para poder percibir estas ondas están en nuestro oído, ¿ya? Nuestro oído es el sensor que nos permite detectar las ondas mecánicas que se propagan a través del aire, ¿cierto? O a través del agua, en caso de que estemos sumergidos, o a través de un sólido cuando tenemos la orejita pegada, ¿cierto? No sé, pues, a la mesa. Entonces, en el ser humano, este rango de frecuencias que nosotros podemos detectar va desde la frecuencia más baja posible que podemos detectar, es una frecuencia de 20 Hz, hasta la frecuencia más alta que nosotros podemos detectar, que es de 20.000 Hz. Este es el rango audible para el ser humano, ¿ya? Por supuesto que no todas las orejas son iguales, no todos los oídos son iguales. Hay personas que nacen a veces con patologías o problemas congénitos, y nacen con este rango audible reducido, o incluso puede ser más amplio de lo normal. Entonces, esto es un estándar, recuerden. Cuando nosotros hablemos siempre de la biología y del ser humano y de lo que el ser humano puede percibir, siempre hacemos referencia a estándares.
Entonces siempre un estándar estadístico. Entonces este rango de frecuencia es el que la mayoría de los seres humanos podemos escuchar en el momento en que nacemos. En la medida de nuestra vida, ¿cierto? En la medida en que nuestra vida avanza, este rango audible se va reduciendo por elementos netamente fisiológicos, como también pueden ser por elementos de trauma. Cuando ustedes se caen, se pegan en el oído, se pegan en la cabeza, esto puede afectar su rango audible, ¿cierto? O si ustedes, por ejemplo, están expuestos a sonidos de muy alta intensidad, de muy alto volumen, ustedes, por supuesto, podrían ver reducido su rango audible y escuchar cada vez menos frecuencias, ¿ya? Veamos algunas cosas del chat. Dice, ¿qué pasa si se sobrepasa? El rango audible se deja de escuchar. Tú no escuchas nada que esté por encima de esta frecuencia ni por debajo de esta frecuencia. Por la otitis dicen que igual es probable, las infecciones a los oídos cuando no son bien tratadas o no se cuidan de manera adecuada pueden afectar sin duda tu capacidad de audición. Entonces les tengo preparado algo bien interesante. A todos los sonidos que son inferiores al rango audible, se les denomina infrasonido. El infrasonido entonces son todas esas frecuencias que están por debajo del rango audible, es decir, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, efectivamente hasta 19 Hz. Todos esos sonidos, ¿cierto? Serían infrasonidos. Mientras que el ultrasonido corresponde a todas aquellas frecuencias que están por encima del rango audible, es decir, que superan los 20.000 Hz. O sea, el ultrasonido son los 20.001 Hz en adelante. De ahí parte el ultrasonido, ¿ya? Antonio pregunta, profe, ¿qué pasa con las ballenas de los 52 Hz? No tengo la menor idea a qué te refieres, Antonio, y qué pasa con por qué las ballenas y esa frecuencia. Entonces, fíjense lo que les tengo preparado yo el día de hoy. Les voy a mostrar algo que también está relacionado con nuestro rango audible. Me avisan, porfa, si pueden escuchar sonidos. Creo que les compartí sonido igual, así que me pueden decir si... Perfecto. Maravilloso, me quedó claro que escuchan, no se preocupen. Entonces, miren, acá lo que tenemos es un generador de señales, ¿cierto? Estamos generando señales de tipo sinusoidal, ¿ya? Les pido disculpas a todos aquellos que se asustaron con el sonido, pero lo que vamos a hacer, fíjense, es ver cómo varía el sonido en función de su frecuencia. Entonces, miren, acá tenemos un sonido de 1 Hz al mismo volumen, exactamente con la misma intensidad sonora que ustedes estaban escuchando el sonido anterior. ¿Lo pueden percibir? Pueden escuchar cómo los parlantes de su celular o los parlantes de su computador o los parlantes o sus audífonos están vibrando a una vez por segundo. Recuerden que el rango audible del ser humano parte a los 20 Hz. Así que salieron todos pillados, son más cuenteros, no se escucha nada. Miren, voy a guardar silencio por un segundo y no se puede escuchar, absolutamente. Entonces, fíjense. Aquí ya estamos en los 21 Hz y es probable que ahora sí puedan oír algo. No pueden escuchar nada, vayan al otorrino. Ya. Entonces 55 Hz. Estos ya son sonidos graves. ¿Ya? Entonces, en la medida en que la frecuencia va aumentando, les recomiendo que para las frecuencias altas bajen el volumen porque la verdad es que nuestro oído es más sensible a frecuencias altas que a frecuencias bajas. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes por favor modulen el volumen de... Yo puedo acá un poco manejar el volumen. 200 Hz, 300 Hz. Entonces, 1000 Hz. ¿Escuchan algo? Ya.
están bien, entonces, miren, 17.000 Hz. ¿Siguen escuchando? Entonces, se supone que nosotros, como seres humanos, ¿cierto?, debiésemos escuchar hasta los 20.000 Hz, pero debido a su mala higiene, y no me refiero a que tengan los oídos sucios, me refiero a una mala higiene desde el punto de vista de las cantidades de sonido o de la intensidad de sonidos que nosotros escuchamos, nosotros no podemos escuchar hasta los 20.000 Hz debido a los traumas acústicos que hemos vivido. Entonces, efectivamente, el rango audible de nosotros originalmente a los 20 Hz y termina a los 20.000 Hz. Pero es muy probable que ustedes ya a los 17.000, 18.000 Hz no escuchen nada. Porque efectivamente hemos experimentado a lo largo de nuestra vida eh, distintos tipos de traumas. Por ejemplo, ustedes si están acostumbrados a ir a fiestas que son muy ruidosas, o ustedes van a la discoteca, ¿cierto? Y en la discoteca ponen el sonido muy fuerte. Entonces, efectivamente, sus oídos han experimentado trauma acústico durante mucho tiempo y es muy probable que ya no escuchen a altas frecuencias ni a muy bajas frecuencias. Así que eso es lo que les tenía preparado para la idea del rango audible. Ya espero que les haya quedado claro lo que es el rango audible. Los links para que ustedes puedan seguir jugando con estas aplicaciones, ¿cierto? Están acá. Ustedes pueden ver tanto la interferencia que mostramos en el hipervínculo de timbre, como el generador de ondas que está acá en el hipervínculo de tono. Así que si quieren seguir jugando con esto, pueden hacerlo por su propia cuenta. ¿Ya? Se los dejo ahí el link para que lo puedan visitar. Ya, continuemos. Entonces, como les decía, existe aquello que denominamos infrasonido y que está efectivamente relacionado con qué es lo que el ser humano puede percibir. Y lo mismo con el ultrasonido. También está definido en función a lo que nosotros podemos oír. ¿Ya? Matías, el link está en el hipervínculo de la diapo anterior. Está en el hipervínculo de acá, tono y timbre. Ahí están los enlaces para que ustedes puedan ir a la... Pido disculpas si les molestó mucho. Sí, puede ser Fabiana. Entonces, ¿por qué es interesante el rango audible? Porque el rango audible define eh, qué es lo que nosotros como seres humanos podemos escuchar y qué es lo que no podemos escuchar. Obviamente, no todos los seres vivos tienen el mismo tipo de rango audible. Hay animales o insectos que tienen un rango audible distinto o mucho mayor al nuestro. ¿Ya? Eh, Estos tipos de frecuencias, el infrasonido y el ultrasonido, se utilizan harto en la medicina. En la medicina nosotros podemos encontrar que el infrasonido y el ultrasonido se utilizan con propósitos medicinales, ¿cierto? Que pueden ser terapéuticos, como también pueden ser de imagenología, es decir, para poder observar lo que ocurre dentro del cuerpo humano. En el caso del ultrasonido, efectivamente, se utilizan no solamente para ver a las guaguas, como pone ahí la Victoria, sino que el ultrasonido sirve también para poder observar cualquier parte de tu cuerpo. Un riñón, ¿cierto? La vejiga, el colon, lo que sea. Entonces, efectivamente, el ultrasonido está asociado a la imagenología y la técnica se conoce como ecografía. Ecografía ultrasónica. Es decir, al interior de tu cuerpo se propagan ondas de alta frecuencia, de una frecuencia mayor a 20.000 Hz. De hecho, son como millones de Hz la frecuencia de ultrasonido que se utiliza para poder ver dentro del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver una aplicación, ¿cierto?, directa en la tecnología de lo que es el ultrasonido. Ya. Y para continuar, existe otro fenómeno que es muy interesante de analizar, que es el famoso efecto Doppler, que es muy probable ustedes lo han escuchado antes. El efecto Doppler, desde el punto de vista físico, ¿cierto?, tiene que ver con algo muy simple, que es que la frecuencia de un sonido o la frecuencia de la luz depende de la fuente. Entonces, la frecuencia frecuencia
depende exclusivamente de la fuente emisora. Es decir, la frecuencia no cambia a no ser que la fuente cambie la frecuencia. Pero existe un fenómeno de, que produce un cambio aparente. Entonces vamos a poner aquí, cambio aparente, aparente de frecuencia. Ay, no sé por qué puse frecuencia con 2C arriba. No me di cuenta, perdón. Voy a escribirlo de nuevo. Yo había visto algo raro. Y ahora sí, sin faltas de ortografía. Entonces la frecuencia, cuando experimenta un cambio aparente, este cambio aparente se relaciona, ¿cierto?, con este nombre, ¿cierto?, del efecto Doppler. Entonces, ¿por qué alguien podría decir que la frecuencia aparentemente cambia? Bueno, por dos razones. Porque la fuente que está emitiendo la señal se mueve, como lo podemos ver aquí, ¿cierto?, en el ejemplo del GIF que se puede ver acá. Entonces una persona podría decir que la frecuencia de algo cambia de manera aparente, producto de que la fuente se está moviendo. Si aquí, por ejemplo, yo tengo un observador, si en esta parte yo tengo un observador que está ya sea mirando o escuchando, dependiendo si es luz o es sonido, la persona que está aquí enfrente está quieta, ¿cierto? Está en reposo, tiene una velocidad igual a cero, mientras que la fuente que está emitiendo la señal se está moviendo en dirección hacia el observador. Y observen lo que ocurre con las ondas en la dirección en la que se encuentra el observador. Como la fuente se está moviendo en esa dirección, las ondas parecen apretarse en la dirección del movimiento del objeto. Y por el contrario, en la parte posterior, parecen expandirse o separarse. Entonces, justamente si nosotros ponemos un observador delante o un observador detrás, ambos observadores van a percibir frecuencias distintas que la que realmente está emitiendo la fuente. Entonces, si la fuente se mueve acercándose a un observador, este observador, si la frecuencia, por ejemplo, de la fuente es f sub 0, el observador va a percibir una frecuencia f1 mayor que f sub 0. Es decir, si esto es un sonido, la persona que se encuentra delante va a sentir un sonido más agudo, ¿ya? Pero si el observador que se encuentra atrás, ¿cierto?, va a percibir una frecuencia menor que f sub 0. Es decir, esta persona que se encuentra detrás, desde donde se está alejando la fuente que emite la señal, esta persona va a percibir una frecuencia menor. Es decir, si es sonido, un sonido más grave. Este ejemplo que nosotros estamos dando acá, ¿cierto?, del efecto Doppler, es lo típico que ocurre cuando viene una ambulancia o un vehículo de emergencia a alta velocidad, muy rápido, ¿cierto?, acercándose hacia nosotros. Nosotros solemos sentir que el tono, recuerden, el tono de la ambulancia, o en este caso de la sirena de emergencia, es más agudo cuando el objeto se acerca a nosotros, pero cuando el objeto ya nos pasa y sigue de largo, el sonido se empieza a escuchar cada vez más grave, a causa justamente de este fenómeno. Entonces, el efecto Doppler explica justamente, Javier, tal cual, no podría haberlo dicho mejor. Este fenómeno se explica justamente a causa del movimiento, y no solo del movimiento, de la velocidad con la que se mueve la fuente. Si la fuente se mueve rápidamente, entonces entre más rápido se mueve, más grande va a ser el cambio de frecuencia. Si esta fuente se mueve lentamente, entonces el cambio de frecuencia va a ser imperceptible. Para que esto efectivamente uno lo pueda notar y uno puede sentir que cuando se acercaba era más agudo que cuando se alejaba, el vehículo tiene que moverse a alta velocidad, ¿ya? Si el movimiento es lento, entonces no resulta. Si el movimiento es rápido, ahí sí, ¿cierto?, se va a observar mucho mejor. Entonces, lo que está ocurriendo acá, lo que estamos experimentando, estos dos observadores, el observador número 1, ¿cierto?, y el observador número 2, lo que están experimentando es un cambio aparente en la frecuencia de la señal que está emitiendo la fuente. Producto de que se acerca a uno de los observadores o producto de que se aleja del otro observador con una cierta velocidad, ¿ya? Aquí la fuente, ¿cierto?, tiene una cierta velocidad en esa dirección, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Sí, por supuesto, ese es el ejemplo que más se da, Oscar, el de los vehículos de emergencia. Entonces, por ejemplo, cuando
nosotros estamos diciendo que esto ocurre si la fuente se mueve y los observadores están en reposo. Pero fíjense que lo interesante de esto es que si la fuente está en reposo, si ahora la fuente está en reposo y son los observadores los que se mueven, va a ocurrir exactamente el mismo fenómeno. Sí, Maxi, aquí la velocidad es el factor determinante. Entre más rápido se mueva, más grande va a ser el cambio de frecuencia percibida por los observadores. ¿Ya? Si el móvil se mueve lentamente, entonces el cambio de frecuencia va a ser chiquitito. Pero si el vehículo se mueve rápidamente, entonces el cambio de frecuencia va a ser mucho más importante. Y va a ser más notorio, por supuesto. Entonces, esta imagen que está acá a la izquierda también es bastante útil para que nosotros entendamos un poco respecto a lo que está pasando. Ah, no, Fabiana, no tiene que ver con eso. El sonido tiende a subir. Es un fenómeno que se da producto de la propagación de las ondas sonoras en el aire, y es que el sonido tiende a subir. Por eso es que se escuchan los sonidos de la calle con mucha claridad en los pisos más altos. Sí, efectivamente. Entonces, la imagen que nosotros tenemos acá es una imagen que también nos permite entender el efecto Doppler. Imagínense, ustedes sacan su bote privado, por supuesto. Obvio que no tiene un bote privado. Y se van a alta mar y se anclan. Y bajan el ancla, ¿cierto? Y el bote queda estático respecto de la orilla. Entonces llegan las olas y empiezan a pegarle al bote, ¿cierto? Y uno podría escuchar cómo las olas le pegan al bote cuando está detenido. Y uno podría incluso contar los segundos entre una ola y la siguiente. Entonces supongamos que estas olas están golpeando el bote, no sé, pues cada 3 segundos. Cada 3 segundos esta persona que está aquí, ¿cierto? Vamos a decir que cada 3 segundos esta persona escucha que una ola revienta, ¿cierto? La cubierta del bote en el que está. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si esta persona levanta ancla, se pone a andar y viaja ahora en contra de donde venían las olas? Las olas venían, ¿cierto? Las olas venían viajando hacia allá. Pero ahora, ¿qué pasa si esta persona toma su bote y se mueve al encuentro de estas olas? ¿Cada cuánto escucharía que golpean la cubierta? Claro, sí o no, si se mueve a favor hacia donde vienen las olas llegarían cada vez más rápido y escucharía, ¿cierto?, estos golpes mucho más frecuentemente, ¿cierto?, con mayor frecuencia. Los escucharía de forma más frecuente. Entonces aquí podríamos decir a lo mejor que, no sé, pues producto que se empezó a mover para allá, ahora cada un segundo están golpeando las olas. Pero no es porque las olas, no es porque empezaran a haber más olas. Son la misma cantidad de olas que están moviéndose a la misma velocidad, pero lo que cambia, ¿cierto?, es cómo las percibe ella producto de su movimiento. Y lo mismo pasa acá, por cierto, si ahora ella se va arrancando de las olas las van tratando de pillar, entonces estas olas que se van moviéndose ya les van a pegar al bote, pero probablemente se van a demorar mucho más, ¿cierto?, en poder pillar el bote, se van a demorar más tiempo, por lo tanto es muy probable que ella, no sé, pues cada 5 segundos escuche ahora que están reventando olas en el bote. Ojo, Antonia, aquí miren, la Antonia dio en el clavo, porque esto es un error súper común que se genera con el efecto Doppler. No es que se suba el sonido, no es que el sonido suene más fuerte o suene más bajo. No tiene que ver con la intensidad sonora, no tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la frecuencia, es decir, tiene que ver con el tono, si es agudo o es grave. Eso es súper importante que quede claro. En el efecto Doppler, lo que cambia es la frecuencia, por lo tanto, lo que se está afectando es el tono, es lo grave o agudo del sonido, no qué tan fuerte se escucha, ¿ya? No la intensidad sonora, solo la frecuencia, ¿ya? Eso es súper importante que quede claro. Entonces, todos estos cambios de frecuencia que se están experimentando por causa del efecto Doppler es producto del movimiento y de la velocidad entre la fuente y, por supuesto, los observadores. Si alguno de ellos se está moviendo, ya sea a favor de la fuente o alejándose de la fuente, se va a producir este cambio de frecuencia aparente, que nosotros denominamos efecto Doppler. ¿Dudas o consultas, jóvenes, respecto a lo que entendemos por efecto Doppler? Ah, muy sencillo, Constanza. Si nuestro puntito acá, este puntito que se está moviendo, se moviera más rápido, el espacio que hay entre cada una de las onditas sería cada vez más pequeño.
Entonces, y eso haría, por supuesto, que como esa distancia entre un frente de onda y el próximo frente de onda es más reducido, la persona experimentaría, ¿cierto? Si se mueve más rápido la fuente, experimentaría, ¿cierto? Que ese sonido es mucho más agudo, que, que es mucho más frecuente. Las vibraciones son más frecuentes. Eso es lo que percibiría el observador si es que la velocidad fuese grande. Si la velocidad es pequeña, no están tan apretados, no quedan tan apretados delante, ¿cierto? Estas ondas, ni tampoco se separan tanto en la parte de atrás. Por lo tanto, aquí lo que importa, claro, hay más frentes por segundo, justamente. Entonces, lo que cambia, ¿cierto? Si la fuente se mueve más rápido, es justamente qué tan apretaditas quedan las ondas delante o qué tan separadas quedan detrás. Justamente, Connie. Ese es exactamente el fenómeno que estamos describiendo. Sí, para esto hay una fórmula, efectivamente, Pía, pero la PSU aborda estos contenidos de forma cualitativa, es decir, desde el punto de vista de entender el fenómeno y entender cuáles son las variables que están involucradas, en este caso, ¿cierto? La frecuencia de la fuente, la velocidad y las frecuencias percibidas. Así que no es necesario revisar esto desde el punto de vista matemático, solamente es necesario entender el fenómeno, cuándo se produce y por qué se produce. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros estudiamos Doppler en el sonido, porque es lo que podemos ver a simple vista, ¿cierto? Es algo que se puede percibir gracias efectivamente a las velocidades a las que es necesario para poder generar el Doppler en el sonido. Pero si nosotros fuésemos capaces de movernos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, podríamos ver que la luz también experimenta Doppler, efecto Doppler. De hecho, una de las primeras evidencias de que el universo se expande, de que nosotros vivimos en un universo que es cada vez más grande y se está expandiendo de forma acelerada, fue justamente a través del efecto Doppler en la luz. Se dieron cuenta que las galaxias que estaban alejadas a la nuestra, cuando se observaban, experimentaban un cambio en su frecuencia, en su color, se veían más azules de lo que realmente son. O sea, se cambiaba, ni siquiera ondas gravitacionales, Oscar, ondas luminosas, ondas de luz, radiación electromagnética. Entonces, cuando ustedes observan, digo yo, cuando los astrónomos observan galaxias distantes, una galaxia distante, por ejemplo, es la luz que llega de esa galaxia a los telescopios acá en la Tierra, eh, ¿cierto? Al pasar por distintos instrumentos, por supuesto, uno puede determinar que la velocidad a la que se está alejando la galaxia a causa justamente del efecto Doppler que uno puede percibir. Entonces, si uno mira aquí, ¿cierto? Uno mira aquí, uno puede ver la luz de la galaxia y en función del efecto Doppler que se produce sobre la galaxia, por la alta velocidad a la que se está alejando, ¿cierto? Esta es la luz. Uno puede determinar a qué velocidad se mueve la galaxia respecto de nosotros. Y lo que se determinó es que todas las galaxias se están alejando de nosotros, como si el universo estuviese expandiéndose en todas direcciones. ¿Qué tal? Es increíble, da un poco de escalofrío pensar que vivimos en un universo que por cada vez que pestañamos es mucho más grande y sigue creciendo y sigue creciendo, tal cual. Pero por si había alguna duda respecto a Doppler, también les tenía preparado algo más. Se me olvida que tenía harto material hoy día. Ya, entonces, esto es lo que yo les comentaba, pues, el típico ejemplo del auto, ¿cierto? Que se acerca y que se escucha más agudo cuando viene y más grave cuando pasa. Ya, no tiene, reitero, no tiene que ver con el volumen, el fenómeno que estamos hablando acá no tiene que ver con la intensidad sonora o el volumen, tiene que ver con el cambio de frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando el auto está estacionado, por supuesto, las ondas todo el mundo las escucha igual, pero cuando el auto se está moviendo, la persona, ¿cierto? Cuando el auto se acerca a la persona, la escucha el sonido, ¿cierto? De la bocina lo puede escuchar más agudo, y cuando ya el auto pasa a la persona y la persona queda detrás de las ondas sonoras, estas ondas sonoras, ¿cierto? Son más gordas, son más largas o tienen más distancia entre sí, producto del movimiento del auto, y se escucha más grave, ¿ya? Entonces, eso es el apoyo, ¿cierto? Que tenía preparado. Y lo interesante también es que hay algunos aparatos que funcionan con el efecto Doppler, como por ejemplo las puertas automáticas, tienen sensores que permiten hacer eso, pero también el efecto Doppler se utiliza, por ejemplo, para determinar a la velocidad a la que se mueve un vehículo cuando va a alta velocidad. ¿Ya? Estas pistolas, por así decirlo, estas pistolas que tienen los carabineros,
que usan para medir las velocidades, el radar justamente, Constanza, esa pistola radar que determina cuando un vehículo va a exceso de velocidad, se utiliza justamente con Doppler. ¿Ya? No envía ondas sonoras, eso sí, envía ondas electromagnéticas, es luz, entre comillas, luz con lo que está trabajando. No es luz visible, pero sí son ondas electromagnéticas. El radar, ¿cierto? Envía un pulso, el auto viene aquí, perdón por lo feo del dibujo, el auto viene aquí, ¿cierto? Moviéndose a alta velocidad. Las ondas, aquí está la pistolita, ¿cierto? La pistolita envía una señal con una frecuencia f sub 0, ¿cierto? Llegas hasta el auto, pero el auto como se viene acercando, cuando se reflejen estas ondas, van a venir más apretaditas. ¿Ya? Aquí lo voy a dibujar abajo. Aquí estas ondas van a venir más juntitas porque el auto se venía acercando. Y todas las que se reflejan así, con una frecuencia distinta. Entonces, como la máquina sabe la frecuencia a la que envió la onda y la máquina recibe esta frecuencia de vuelta, hace un cálculo y te arroja una velocidad. Ah, este auto se viene a 140 kilómetros por hora por la frecuencia que yo recibí de vuelta. Entonces, y ahí el carabinero hace todo. Parte por exceso de velocidad. Ahora sí, el espectro electromagnético, pasando, ¿cierto? De justamente gracias a la idea de que el Doppler no solamente es aplicable al sonido, sino que efecto Doppler se puede aplicar a la luz. El único problema es que hay que moverse mucho más rápido nomás para que pase, ¿cierto? El efecto Doppler en el sonido se puede observar o se puede percibir más bien, gracias a que la velocidad para que cambie la frecuencia no tiene que ser tan grande, pero en el caso de la luz, que se mueve mucho más rápido, por supuesto que aquí va a haber que va a haber que viajar a una velocidad muy, 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 muy grande para poder observar el efecto Doppler en la luz. Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético justamente está representado acá a través de esta imagen, pero no es otra cosa que una forma de clasificar las ondas electromagnéticas. Generalmente se clasifican a través de su frecuencia o su longitud de onda. ¿Ya? Aquí está bien, frecuencia o longitud de onda. Entonces, resulta que en la naturaleza hay muchos tipos de onda y se han estudiado algunas, no todas, porque se dice que el espectro electromagnético es muy, muy amplio, mucho más amplio de lo que aquí se ve, pero acá están las más conocidas, las categorías o los rangos más conocidos. Entonces, fíjense, tenemos las ondas de radio. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, ¿cierto? Extremadamente grandes, que tienen longitudes de onda de metros o kilómetros incluso, ¿ya? Son muy, muy grandes. Las ondas de radio tienen longitudes de onda muy grandes y frecuencias muy pequeñas, ¿ya? Esto es una frecuencia muy pequeña, estamos hablando de 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 es 10.000. Estamos hablando de 10.000 Hz de oscilación. Esta es la frecuencia de una onda de radio. Esto es lento para la luz, ¿ya? Esta es una frecuencia muy, muy pequeña para la luz. Y esta es una longitud de onda muy, muy grande. Entonces, ¿qué cosa hay que nosotros conozcamos que tiene tamaño de onda de radio? Los edificios. Los edificios, ¿cierto? Las montañas, en general, ese tipo de elementos son objetos que están dentro del tamaño de la longitud de onda de una onda de radio. ¿Ya? Si seguimos avanzando, nos encontramos con otra clasificación de radiación electromagnética que nosotros como seres humanos denominamos las microondas. Estas microondas, ¿cierto? Son ondas electromagnéticas exactamente iguales a las ondas de radio, que la única diferencia que tienen, ¿cierto? Es que tienen una frecuencia mayor. Al tener una mayor frecuencia, su longitud de onda es más chiquitita. Estamos hablando de 10, estamos hablando de 10 elevado a 8. Esto es 100 millones. 100 millones de Hertz, ¿ya? 10 elevado a 8. Pasamos de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 8, 100 millones de Hertz, caleta. Y pasamos de kilómetros, fíjense, de kilómetros pasamos a centímetros. Esa es la longitud de onda de una onda de radio, de una onda de microondas. ¿Qué cosa emite en el rango de las microondas? Esto es un rango, ojo, es un rango bien amplio. En las ondas de microondas, por supuesto, el horno de microondas, por supuesto. El horno de microondas funciona con radiación electromagnética.
al igual que la señal del Wi-Fi que ustedes tienen en su casa, al igual que la señal del celular. El celular, cuando ustedes hablan por teléfono, cuando mandan un mensaje, ¿cierto? La información viaja a través de su celular a las antenas de celulares, ¿cierto? En forma de microondas. El Bluetooth también cae dentro del rango de las microondas. Todos esos equipos que ustedes utilizan y que se utiliza mucho hoy en día, la tecnología inalámbrica funciona principalmente en base a microondas. Y el horno microondas, por supuesto. El infrarrojo. ¿Qué cosas se utilizan en el infrarrojo? Bueno, el infrarrojo nosotros no lo podemos percibir con nuestra vista, pero nuestra piel tiene detectores infrarrojos. ¿Han sentido ese escalofrío que da en la piel cuando le llega al solcito del sol, cuando llega el calorcito del sol? Ustedes están cerca de una ventana, ¿cierto? Y tienen un poco de frío y les llega el calor en la piel y la piel como que se tiende a erizar. Bueno, eso es porque hay sensores en nuestra piel que son capaces de detectar la radiación infrarroja. Nosotros no vemos el infrarrojo, lo sentimos en la piel. Es muy interesante. Para que algo emita en infrarrojo, la luz, ¿cierto? En este caso, los campos eléctricos y magnéticos tienen que oscilar a 10 elevado a 12. ¿Alguien sabe cuánto es 10 elevado a 12 en esta cosita que estamos haciendo acá? Aquí tenemos 10 elevado a 8. 10 elevado a 12 serán como cientos de miles o miles de miles. Miles de millones. Miles de millones. Ahí tenemos 12. Claro. Entonces fíjense que aquí los campos eléctricos y magnéticos están oscilando miles de millones de veces por segundo. Por segundo. O sea, esto es ya, esto del ser humano ya nuestra cabeza ni siquiera puede comprender este valor porque es muy grande, porque en un segundo está el campo eléctrico y magnético de la luz está oscilando, está vibrando mil de miles de millones de veces. En solo un segundo. Es algo espeluznante, la verdad. Y estamos recién en el infrarrojo. Y entonces, fíjense, la radiación infrarroja tiene una longitud de onda de aproximadamente 10 a la menos 5. Eso es 1 metro dividido en 100.000 partes iguales. Si ustedes toman 1 metro y lo dividen en 100.000 partes iguales, una de esas partes va a medir 10 a la menos 5 metros. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la famosa luz visible. La luz visible es lo único que nosotros podemos percibir con nuestra vista del espectro electromagnético. Es para lo único que nuestros ojos son sensibles. Entonces nosotros somos sensibles a una serie de frecuencias de radiación electromagnética que están dentro de un rango. Ese rango se suele anotar en longitud de onda. Se dice que la luz visible va aproximadamente desde los 700 nanómetros. A ver si alguien sabe lo que es nanómetros. Si alguien recuerda lo que significa nanómetro. Entonces, el color rojo, que es el color de mayor longitud de onda, tiene la longitud de onda más grande, es de 700 nanómetros, y el azul, o el violeta, que es el color de longitud de onda más pequeña, es de aproximadamente 400 nanómetros. Ese es el rango en el que nuestros ojos es capaz de percibir radiación electromagnética. Cualquier radiación electromagnética que esté dentro de estos valores, nuestro ojo lo puede percibir y lo interpreta como un color. Aquí están todos los colores del arco iris que nosotros conocemos. Y todos los colores que nosotros y nuestro ojo puede ver alguna vez en la vida. ¿Ya? Todos los colores están acá, dentro de este rango de longitudes de onda. Acá está el rojo y acá está el violeta. Y todos los colores, por supuesto, intermedios. La longitud de onda, esta longitud de onda que tenemos acá, es del tamaño, fíjense, ya de elementos microscópicos. O sea, elementos microscópicos, ¿cierto? Tienen tamaños similares a esta longitud de onda. Luego, si seguimos avanzando en el espectro electromagnético, nos encontramos con el ultravioleta, esta cosa que hace mal para la piel, ¿cierto? Que es una radiación de mayor energía. En la medida en que la frecuencia, fíjense, en la medida en que la frecuencia va aumentando, la energía de la onda también aumenta. Entonces, las primeras no son muy dañinas para el ser humano, pero ya las que vienen para acá son bastante dañinas para la vida en general, no solamente para el ser humano, para cualquier estructura biológica,
los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma pueden ser fatales para cualquier tipo de vida. Por suerte nuestra atmósfera, fíjense, la atmósfera terrestre nos permite estar escudados de la mayoría de esta radiación que es letal para nosotros. Entonces, los rayos ultravioletas son un tipo de rayo mucho más energético, tiene una longitud de onda mucho más corta que la luz visible, por ende nuestro ojo no lo puede percibir, pero sí puede afectar las moléculas de nuestro cuerpo, ¿ya? A nivel de ADN, ¿cierto? Se puede producir alguna rotura de enlace de estas moléculas, ¿cierto? Si aquí a esta molécula que está aquí le llega un rayo de radiación ultravioleta, ¿cierto? UV, podría romper alguno de estos enlaces, y si esa rotura de enlaces, ¿cierto? Se acumula de manera persistente en muchas moléculas, entonces se podría generar una mutación. Y ahí, ¿cierto? Aparecen, ¿cierto? El cáncer a la piel, los melanomas, ¿cierto? Problemas a la visión, producto de la radiación ultravioleta, etc. ¿Ya? Si seguimos avanzando, nos encontramos con los rayos gamma, que siguen siendo un tipo de luz, ¿cierto? Que nuestro ojo no puede percibir, pero que nosotros efectivamente podemos utilizar con mucha precaución para tomar radiografía, ¿ya? Entonces, este tipo de radiación es mucho más energética y muy peligrosa, por eso no es bueno tomarse radiografías muy a menudo, uno debiese tomarse radiografías lo justo y necesario nomás. A pesar de que la tecnología ha avanzado un montón y las exposiciones hoy en día son cada vez más pequeñas, ¿cierto? Las dosis son cada vez más pequeñas, también se toman más imágenes producto de que el proceso se ha digitalizado, ¿ya? Igual hay que tener precaución siempre que uno se toma radiografía. Y por último tenemos los rayos gamma, que son los rayos más energéticos que tenemos, que conocemos. Por supuesto pueden haber muchos otros, pero los que conocemos nosotros son los rayos gamma. Y este tipo de radiación electromagnética es muy energética, porque tiene una frecuencia muy grande, fíjense, 10 a la 20, y tiene longitudes de onda muy pequeñas. Estamos hablando de longitudes de onda tan pequeñas que son del tamaño de los núcleos de los átomos. Así que son muy energéticas esta radiación. Entonces, yo igual les tenía preparado acá un videito para complementar la clase. No sé qué se está reproduciendo. Acá está. Entonces, nosotros vivimos rodeados de radiación, ¿cierto? Tenemos la radiación, las ondas de radio que percibe la radio. Ahí tenemos una radiografía, fíjense, rayo X. Tenemos el celular con ondas de microondas, el control remoto que funciona con infrarrojo, la televisión que ahí está emitiendo luz visible, por supuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de su casa, al interior de su hogar, están ustedes llenos, absolutamente llenos de todo lo que es la radiación, de todo el espectro electromagnético, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo, ¿cierto? Estamos haciendo un recorrido por el espectro electromagnético. Ahí están las ondas de radio, por supuesto. Ahí está, ¿cierto? El espectro electromagnético, ahí está en inglés, por supuesto, y ahí está la pequeña porción, ahí están las ondas de radio, el infrarrojo, ¿cierto? Las microondas, la luz visible, microondas nuevamente, ¿cierto? Y rayos X. Ahí tenemos distintos ejemplos, ¿cierto? Donde dentro de su casa ustedes pueden encontrar este tipo de radiación. Entonces, efectivamente, como yo les había comentado, acá les están diciendo, ¿cierto? Que la variedad de ondas depende efectivamente de la frecuencia. Entonces acá nos están representando lo que es el campo eléctrico en azul y el campo magnético de la luz en amarillo, y cómo estas oscilaciones, ¿cierto?, se propagan por el espacio. Entonces acá nos van a hablar del concepto de longitud de onda, vamos a ver, ¿cierto?, la distancia que hay de cresta a cresta, y efectivamente esto es lo que nosotros denominamos longitud de onda. En el caso de las ondas de radio, esto pueden ser metros o kilómetros, en el caso de la luz visible, ¿cierto?, nanómetros. Y claro, y tiene que ver efectivamente con la vibración, con la frecuencia. Entonces, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones tenemos? 3. Ahí tenemos una onda de 3 Hz. ¿Ya? Y por supuesto, como yo les había mencionado, hay una relación entre la frecuencia y la energía de una onda. Las ondas de radio tienen baja energía porque tienen baja frecuencia, pero a la medida en que la onda se va haciendo cada vez más con mayor frecuencia, obviamente va teniendo mayor energía. ¿Ya? Eso es un poco lo que quería que visualizaran, ¿cierto?, de alguna manera. Entonces, lo que les mencionaba, ¿cierto? Ahí tenemos la luz visible del televisor, las ondas de radio, las ondas de microondas de los celulares, las ondas del GPS, ¿cierto? La radiación de los GPS que andan por todos lados. Entonces, ustedes vivimos nosotros en un mundo que está repleto de ondas electromagnéticas. Por suerte, y lo digo así sinceramente, por suerte nuestro ojo solamente ve en el visible.
Pues imaginan tener que convivir y estar viendo constantemente todo esto, sería una locura, no podríamos movernos porque nos sentiríamos rodeados y invadidos de toda la radiación que hay en el ambiente. Entonces, por suerte, nuestro ojo solamente es capaz de detectar esta pequeña fracción de la luz que nosotros llamamos luz visible. Constanza, las ondas de luz de mayor energía son siempre las que tienen mayor frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. ¿Ya? Eso es lo que les quería compartir del espectro electromagnético. Entonces, para finalizar, hay algunas preguntas tipo PSU asociadas justamente a los fenómenos ondulatorios que nosotros hemos estado viendo. Acá tenemos, ¿cierto?, una pregunta, ¿cierto?, de tipo PSU que hace relación justamente con lo que nosotros hablamos en un comienzo, que es el rango audible o el rango auditivo para distintas especies. Y la pregunta está asociada, ¿cierto?, a una forma de describir un rango audible para una cierta especie en función de la comparación de otras. Entonces, leamos lo que dice acá. Dice, la tabla a continuación presenta los rangos auditivos de distintas especies: rana, humano, chimpancé, conejo, perro, gato, murciélago, delfín. Un estudiante describe el rango auditivo de una especie en particular de la siguiente forma. A pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, ya, o sea, el ser humano puede escuchar frecuencias más bajas, esta supera la frecuencia, esta especie, ¿cierto? Este rango, ¿cierto?, de esta especie supera la frecuencia mayores percibidas para los humanos, ya, entonces tiene una frecuencia audible mayor a 20.000, pero mayor también a 20 Hz, ¿ya? Sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie. ¿A qué especie se refiere? Entonces, acá es re fácil porque hay que ir descartando. O sea, no puede escuchar frecuencias menores que el ser humano, ¿ya? A pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie. Es decir, el ser humano es el que tiene la frecuencia audible más baja. ¿Eso nos sirve para descartar alguno? No, no nos sirve para descartar ninguno. Si ustedes se dan cuenta acá, el rango audible inferior, para el ser humano de los animales que están acá, es el más bajo. ¿Ya? Entonces ahí no nos sirve mucho. Pero dice que puedes escuchar frecuencias mayores a las del ser humano. Ya, eso sí nos sirve de algo. Fíjense, mayores a las del ser humano, descartamos la rana inmediatamente, ¿cierto? Porque el ser humano puede hasta 20.000 y nos dice que esta especie puede a más de 20.000. Entonces podría ser, ya, el chimpancé, sí podría ser el chimpancé, pero justo 20.000. Podría ser el conejo, podría ser el perro, podría ser el gato, el murciélago y el delfín, efectivamente. Sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores a esta especie. Es decir, tiene que ser la frecuencia máxima de audición de esta especie, no puede ser más grande que la del murciélago y no puede ser más grande que la del perro. Entonces, el murciélago tiene 12.000, ya, entonces el delfín no puede ser, ya, porque el delfín tiene un rango audible mayor a la del delfín, ¿no? Así que no podría ser el delfín. Tiene que ser menor a 12.000. Pero también tiene que ser menor a 46.000. Eso significa que el gato, ¿cierto?, queda descartado. Y bueno, el perro, por supuesto, y el chimpancé también. Entonces, la única opción que nos queda efectivamente es el conejo. El conejo es la especie que cumple con esta condición que nos están planteando. ¿Ya? Entonces, es como más que nada comprensión lectora. Este problema de física es como problema de lenguaje más bien, porque hay que ver con cuidado nomás qué es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Nada más que eso. No había que saber mucho para esta pregunta, la verdad. Hay que leer bien nomás y poner atención. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya, miren, aquí nos pasamos de sonido, nos pasamos a luz. Una onda electromagnética de 410 Hz se propaga a través de un medio m, cuyo índice de refracción es 1,5. Si se considera que la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda cuál es la longitud de onda de la onda electromagnética en el medio m? Entonces, esto es muy sencillo, porque son dos relaciones básicamente. La primera es la relación para la velocidad de propagación,
de una onda, ¿cierto? Que es la longitud de onda por la frecuencia. Y la segunda relación es la relación que nosotros conocemos para lo que nosotros llamamos índice de refracción. Si ustedes recuerdan, el índice de refracción, me voy a borrar acá, el índice de refracción se define comparación de velocidades. ¿Ya? El índice de refracción que nosotros denominamos n no es otra cosa que la comparación de la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz dentro de algún medio material. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es c, ahí está, ¿cierto? Ese es el valor de c. Sabemos nosotros que el índice de refracción es 1,5, entonces esto que está aquí, ¿cierto? Es conocido también, esto también es conocido. Y sabemos la frecuencia, miren, y nos están preguntando únicamente por la velocidad, por la longitud de onda, perdón. ¿Ya? Entonces, para poder determinar la longitud de onda, para poder determinar la longitud de onda, necesitamos saber con qué velocidad se propaga la luz dentro de este medio, m, ¿cierto? Y para eso utilizamos esta ecuación que está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ecuación de índice de refracción para determinar la velocidad a la que se mueve la luz dentro del medio m. Entonces nos va a quedar, ¿cierto?, que es c partido en 1,5. ¿Ya? Si nosotros dividimos la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, y lo dividimos por 1,5, vamos a encontrar la velocidad de propagación en el medio m. La velocidad de propagación de la luz dentro de ese medio. Entonces, 3 dividido en 1,5, la última vez que yo hice esa división, me dio 2. Veamos si ahora me da lo mismo. Entonces da 2. Entonces, 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. A esa velocidad se propaga un rayo de luz dentro de este medio m que tiene índice de refracción 1,5. ¿Ya? Entonces, acá el punto mega, ultra, súper importante que nosotros no debemos jamás olvidar es que la luz, cuando cambia de medio, no cambia su frecuencia. Su frecuencia permanece constante. ¿Ya? Por lo tanto, si la velocidad de propagación dentro del medio, vamos a tomar, miren ahora la ecuación que está acá arriba, miren esta ecuación que está aquí. Si la velocidad de propagación en el medio m es de 2 por 10 elevado a 8, y se supone que esa velocidad tiene que ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si la frecuencia permaneció constante, entonces, fíjense, la longitud de onda no va a ser otra cosa que la velocidad en el medio partido por la frecuencia. Entonces, si nosotros, ¿cierto? Aquí hacemos 2 por 10 elevado a 8 dividido en la frecuencia, que es 4 por 10 elevado a 11, vamos a encontrar la longitud de onda. Entonces, fíjense que esto se puede hacer por separado, ¿cierto? Para los que están asistiendo, ¿cierto?, a los cursos de matemática, sabrán que cuando dividimos notación científica, uno puede hacer esto, 2 partido por 4, ¿cierto? Por 10 elevado a 8 partido en 10 elevado a 11, ¿ya? 2 dividido en 4 es 0,5 y se conserva la base y se restan los exponentes, ¿cierto? 8 menos 11 es menos 3, ¿cierto? Menos 3. Entonces, fíjense, yo puedo expresar esto mismo, lo puedo expresar como 5 por 10 elevado a menos 4 metros en este caso. ¿Bien? Entonces, esa sería la longitud de onda de, perdón, lambda. Que me quedó feito. Perdón, voy a arreglar eso. Entonces, esa es la longitud de onda de nuestra luz dentro del medio, m. ¿Ya? Entonces, había que conocer la relación para la velocidad y el índice de refracción, y había que conocer la relación que hay entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Entonces aquí, ¿cierto? La respuesta correcta sería la P. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya, vamos con la siguiente entonces. Lo cambié solo, Antonia, porque no está nuestra respuesta escrita como 0,5. Entonces, para eso, ¿cierto? Lo que hice fue
llevar este valor a notación científica. El 0,5 por 10 elevado a menos 3 es exactamente lo mismo que 5 por 10 elevado a menos 4. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo acá es dividir 0,5 dividido en 1000, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo aquí es dividir 5 en 10.000. Entonces, básicamente lo que hice fue multiplicar por 10 arriba y abajo, si ustedes se dan cuenta. Corrí la coma, como dice la Pilar. Entonces, aquí estamos dando cuenta de exactamente el mismo número. 0,5 dividido en 1000 es lo mismo que 5 dividido en 10.000. Y por lo tanto, 10 a la menos 3, 0,5 por 10 a la menos 3 es igual a 5 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Y obviamente eso para que coincidiera con la respuesta que aparece como alternativa. Porque ahí, hasta aquí ya estaba bueno. O sea, si uno pone, si hubiesen puesto ustedes 0,5 por 10 a la menos 3 metros, eso ya estaría bueno. Pero como no está esa alternativa, hay que hacer el arreglo para que quede en notación científica y poder expresarlo de esta manera. Fantástico. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, dos ondas sonoras, S1 y S2, se propagan por el mismo medio líquido. S1 tiene una longitud de onda de 0,8 metros y se propaga con una rapidez de 800 metros por segundo. Si la frecuencia S2 es de 500 Hz, ¿cuál es el de las siguientes comparaciones entre magnitudes físicas de las ondas S1 y S2 es correcta? ¿Ya? Tenemos dos ondas que se propagan por el mismo medio. ¿De qué depende la velocidad de una onda? Esta es una pregunta que ustedes tienen que ser capaces de responder. ¿De qué depende la velocidad de propagación de una onda? Del medio. Entonces, si estas dos ondas, Constanza, se propagan a través del mismo medio, ¿cómo serán sus velocidades de propagación? Tal cual. Entonces, a partir de esa idea, fíjense, a partir de esa idea nosotros entendemos que esta rapidez de propagación o velocidad de propagación es la misma para las dos ondas, para S1 y S2. Entonces, si se dan cuenta, nos dan velocidad de propagación para las dos ondas, nos dan la longitud de onda, fíjense, para para la onda S1, nos dan la longitud de onda para la onda S1, pero no nos dan su frecuencia, y en la otra no nos dan la longitud de onda, pero sí nos dan la frecuencia. ¿Ya? Entonces, nos dan incógnitas cambiadas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que determinar para poder efectivamente responder las preguntas que están acá es cuál es la frecuencia de la onda 1, S1, y cuál es la longitud de onda de la onda S2. Entonces, de esta ecuación hay que despejar F y de esta ecuación hay que despejar lambda. Y ahí tendríamos toda la información respecto a ambas ondas. Y ahí podríamos ver cuál de estas alternativas es la correcta. ¿Ya? Porque nos dicen, la frecuencia de S2 es igual a la frecuencia de S1. Y ahí uno podría descartar, ¿cierto? Dice, si tienen la misma velocidad de propagación, tendrían que tener la misma frecuencia las dos o la misma longitud de onda para que las dos fuesen, ¿cierto? De frecuencias iguales. Entonces, habría que determinar de igual manera cuál es la longitud de onda para poder saber, ¿ya? Entonces nos quedaría 800 aquí, ¿cierto? Para S2, 800 dividido en 500, ¿cierto? Estos son metros por segundo, estos son hertz, y aquí en la frecuencia nos quedaría 800 dividido en la longitud de onda, que es 0,8. Entonces hay que ver cuánto da. Estos son metros por segundo, estos son metros. ¿Ya? Así que lo de arriba nos debería dar en hertz y lo de abajo nos debería dar en metros. Estos debiesen ser hertz y estos debiesen ser metros. Entonces, súper sencillo, 800 dividido en 0,8, eso es 1000 hertz. Y 800 dividido en 500 es 1,6 metros de longitud de onda. Entonces, fíjense,
No tienen ni la misma frecuencia ni tienen la misma longitud de onda. Así que esto no es igual. ¿La frecuencia de S2 es igual a la frecuencia de S1? No, mentira. ¿La frecuencia de S2 es mayor a la frecuencia de S1? No, porque S2 tiene una frecuencia de 500 Hz y S1 tiene una frecuencia de 1000 Hz, así que tampoco es cierto. ¿La longitud de onda de S2 es igual a la longitud de onda de S1? Mentira. ¿La longitud de onda de S2 es mayor que la longitud de onda de S1? S1 0,8 metros, S2 1,6 metros. Correcto. Y por último, la rapidez de propagación, no, pues la misma, ¿cierto? O sea, se descarta inmediatamente. Así que la respuesta correcta, jóvenes, es la letra D, de dedo. Eso ha sido todo por hoy, chicos, chicas. Espero que... Ah, no, mentira. Nos queda una todavía. Ah, perdón. Falsa alarma, falsa alarma. Yo sé que todos se querían ir, pero los engañé. Era para ver si estaban atentos. Una onda sonora se propaga desde un emisor R a un receptor S. Al observar las características de la onda en ambos dispositivos, se determina que la longitud de onda emitida es diferente a la recibida. ¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para explicar la situación descrita? Ya. Perdón. Entonces nos están diciendo que tenemos una fuente emisora, que emite una onda en R y un receptor en S que recibe una onda. Entonces, R emite una señal con una cierta longitud de onda, lambda sub 0, y la persona que está en S recibe esa señal, pero con una longitud de onda distinta. No sabemos si más grande o más pequeña, solo distinta. Lambda. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones podría explicar por qué por qué hubo este cambio de longitud de onda? La onda aumentó su periodo entre R y S, es decir, en este espacio que hay aquí, algo le pasó a la onda y aumentó su periodo. ¿Eso puede ocurrir? ¿Puede cambiar la frecuencia de una onda en este espacio? Así como algo generó un cambio de frecuencia en este espacio. No, ¿cierto? La frecuencia es constante. Esta frecuencia depende exclusivamente de la fuente, de quien la emite. La onda cambió su dirección. Tampoco, no importa nada, ¿cierto? Que cambie su dirección, ¿cierto? No significa absolutamente nada. La onda aumentó su intensidad. La intensidad está asociada a la amplitud. La intensidad está asociada a la amplitud y no a la frecuencia, ni tampoco a la longitud de onda. Claro, si alguno de estos dos, si la fuente del observador están en movimiento relativo entre ellos, podría cambiar, ¿ya? Pero no nos dicen nada respecto al movimiento, si es que están quietos o están moviéndose, así que no podemos suponer. La onda cambió de medio al menos una vez entre R y S. Ya, eso es interesante, porque resulta que cuando una señal, ¿cierto? Una onda cambia de medio, cambia de velocidad de propagación, ¿cierto? Y si cambia de velocidad de propagación, entonces se afecta su longitud de onda. La velocidad de propagación sí afecta la longitud de onda. Por lo tanto, podría ser esta podría ser cierta. La onda se reflejó, no, en la reflexión no pasa nada con la longitud de onda. Esta es mentira por donde se mire. Entonces, las ondas solo cambian de longitud de onda cuando efectivamente experimentan el fenómeno que nosotros mencionamos la clase pasada como refracción. La refracción, que es el cambio de medio de una onda, produce cambios en la velocidad de propagación, cambios en la dirección, a veces, no siempre, y cambios en la longitud de onda. Todas esas cosas pueden cambiar a causa de la refracción, es decir, al cambio de medio. Por lo tanto, sí, podría ser una explicación de por qué la persona que está en S percibe una longitud de onda distinta, es porque a lo mejor entre R y S hay, o la onda pasó por lo menos un medio distinto. Así que sí, la correcta es la letra D de dedo. Ahora sí, jóvenes, sin más engaños de por medio, recuerden que hoy día comprendimos lo que es el espectro audible y el espectro electromagnético. No olviden compartirnos en sus redes sociales y avisarle a todo el mundo, ¿cierto?, de esta bonita iniciativa que es Preparación Ética. Y suscríbanse al canal de YouTube. Y no olviden
por favor hacer sus colaboraciones a estas cuentas que están acá. Un abrazo a todos y a todas, que tengan un bonito día y una bonita semana.